Vamos allá, vamos a usar ActionScript que nos permita mover sprites o clips de película por la pantalla y veremos distintos métodos que hagan que este movimiento sea similar al movimiento en el mundo real. Ya hemos visto en anteriores ejemplos que cambiar la posición de un clip de película o un sprite es tan sencillo como configurar sus propiedades X e Y. Y para animarlo simplemente tenemos que cambiarlo con algún tipo de ratio que tenga una constante. Lo más común suele ser usar el evento EnterFrame, que fácilmente nos permite programar ese tipo de cambios constantes. Veámoslo en un primer ejemplo en el que vamos a crear un programa corto que copie un clip de película a la librería y lo mueva un píxel a la derecha cada fotograma. De momento tenemos simplemente un clip de película en la biblioteca que contiene, como vemos, una imagen PNG. Ya lo tenemos vinculado también para poder utilizar y la clase, el nombre es Camina. Así que vamos, para empezar una vez más, crear un objeto de la clase. Vamos a dar una posición X e Y en pantalla y vamos a usar achild para que aparezca en pantalla la imagen. Vamos ahora a crear el listener. Que el evento va a ser un EnterFrame cada vez que cambie de fotograma y va a llamar a una función que crearemos ahora, en la que vamos a llamar animarCamina, por ejemplo. Esta función, que va por tanto a reaccionar ante un evento, lo único que va a hacer es ir desplazando hacia la derecha un píxel cada frame, cada fotograma, el clip de película, que es lo que le indicamos aquí. Ya veremos después cómo aquí podemos cambiar para indicar una velocidad distinta, pero de momento vamos a probarlo así. Y ahora lo iremos después depurando, pero de momento observa cómo aquí tenemos ese clip de película que se va desplazando un píxel hacia la derecha. Para empezar, un primer detalle: el fondo no es totalmente blanco y se diferencia del fondo que tenemos en el escenario. Así que vamos a empezar por cambiar eso. Vamos simplemente a indicar como color de fondo el mismo que tiene el fondo de la imagen que estamos usando. Con lo cual ahora podemos también, recuerda otra cosa que ya sabrás, que es las imágenes, sobre todo cuando son PNG, en propiedades podemos indicarle que no tenga pérdida o que tenga pérdida JPEG, con lo cual la calidad varía. Así que en cada caso aquí elige. Si ahora lo probamos de nuevo, tenemos que quitar esta imagen, que es la que pusimos en el escenario, pero observa cómo ahora ya, vamos primero a quitar esta imagen. Recuerda que la imagen se carga con código. Como ahora el fondo ya es el mismo del clip de película que el que tenemos en el escenario, por tanto eso ya se ve totalmente integrado. Pero no es la imagen que veíamos antes. Aquí tenemos simplemente una imagen que no camina, sino que se desliza como si fuera patinando por el escenario. Ya decía también antes que podemos, de modo muy sencillo, cambiar la velocidad. Cambiando el operador más, que aumenta en 1, por el operador más igual, y el valor que queramos, por ejemplo con 7, veremos cómo va bastante más rápido. Aquí lo vemos como ahora patina más rápidamente. Otro modo de acelerarlo sería aumentando el frame rate, que aparece por defecto siempre a la velocidad de fotograma como 12 frames por segundo. Podríamos aumentarlo y por lo tanto también aumentaría la velocidad a la que se desplaza. Bueno, pues algo tenemos ya. Aquí tenemos la imagen desplazándose, pero desde luego no está andando, sigue no siendo un movimiento realista, que es lo que queremos conseguir al final.
Para conseguirlo, en este caso, Flash puede hacerlo, pero desde luego lo que no va a hacer es dibujarnos ese personaje andando. Para eso necesitamos, bien, si tienes dotes para ello, dibujar tú mismo las figuras, o como vamos a ver ahora, porque vamos a crearlo completo, podemos utilizar programas, algunos de ellos magníficos, que nos ayudan. Yo en concreto voy a usar Poser, un magnífico programa para la animación y creación de figuras en 3D. Vamos a hacer lo más sencillo para poder crear nuestra animación. Para ello, primero vamos a elegir una figura. Y de las figuras que el programa ya tiene en la librería, vamos a elegir una. Vamos a elegir a Barney. Y pulsamos aquí para que cambie la figura. Si pulsamos aquí, nos la añadiría con la que ya está. Pulsamos en este primero. Y ahora ya tenemos aquí la figura que queremos que aparezca. Y a continuación vamos a aplicarle una pose. Pulsamos aquí en poses. Y dentro de las poses, ya como vemos vienen también definidas para los personajes, vamos a elegir una de estas que es Barney caminando, que es lo que queremos. Así que la seleccionamos y pulsamos para que se le aplique. Aquí lo tenemos aplicado. Vamos a mover el personaje para que aparezca, en este caso con el tamaño en el que está ahora no se ven las ventanas. Vamos a bajarlo. Con esta de aquí, con Rotate, una vez elegida, nos permite rotar la figura para que vaya en el escenario de izquierda a derecha y no venga hacia adelante. Vamos a ponerlo así con un poco de 3/4. Y con esto ya le aplica el movimiento, ese caminar, es simplemente un paso, pero que después se repite y por lo tanto con esto llega y ocupa menos tamaño. Se puede probar, de momento como vemos se ve con la figura esquemática, pero una vez que estamos de acuerdo pulsamos aquí en renderizar y así nos va a aparecer la imagen caminando. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es guardarlo como un AVI. Vamos aquí en animación, hacer película. Y elegimos, también se puede hacer con SVF, pero pierde muchas de las características e incluso a lo mejor ocupa más tamaño. Vamos a dejarlo como AVI, que nos vale perfectamente. Aquí le damos un tamaño, el que queramos que aparezca. Yo lo hice en 2 tamaños, este es un tamaño grande, que ocupa gran parte del escenario, pero podemos hacerlo más pequeño. Lo hice también en otro más pequeño que veremos con los 2 ejemplos. Una vez hecho, indicadas las características, pulsamos sobre Make Movie. Aquí, por ejemplo, tendríamos la posibilidad en la renderización de hacer que apareciera como si fuera un dibujo, o hacerlo para Poser 4. Vamos a poner para Poser 4 y pulsamos sobre hacer película. Aquí ahora nos indica dónde queremos guardarla. Ya vemos como AVI. Y ahora aquí nos indica el códec que queremos utilizar. Vamos a usar el propio de Microsoft Video. Y ahora se empieza el proceso de renderizado, que cuando termine hará que tengamos en el sitio donde guardamos ese archivo AVI. Entonces tenemos ahora este AVI así de rápido, pero que ya tenemos el movimiento, ocupa unos 2 megas, y que ahora lo que vamos a hacer es importarlo en Flash, pero ahora sí ya no tenemos solo una imagen estática, sino que tenemos al personaje moviendo las piernas, que es lo que queríamos para que parezca que anda. Bueno, para que ande realmente. Veamos ahora cómo hacer en Flash. Para empezar vamos a crear un archivo totalmente nuevo para que no tenga nada en la biblioteca, ya que ahora vamos a usar una imagen distinta de la que usábamos antes. Archivo nuevo que aquí tenemos, y para empezar vamos a importar vídeo. Y aquí en la ventana de importar vídeo buscamos la ruta a la que acabamos de crear, que en este caso ya lo tenía de antes. Y es el primero de ellos, que es Caminante AVI, que como vemos aquí son 1,33 megas, es el que vamos a usar, que es el tamaño grande. Pulsamos sobre abrir. Y ahora aquí nos da la opción, queda un poco pequeño esto, para configurar. Simplemente aquí vamos a poner que nos lo incorpore como vídeo en el SVF. Y aquí vamos a indicarle como tipo de símbolo que sea un clip de película,
que no coloque instancia en el escenario porque vamos a crear el código para que lo coja desde la biblioteca y que sea completo. Aquí ahora podríamos llevar a cabo alguna configuración, no vamos a cambiar nada, sonido no tiene, así que simplemente lo dejamos como está. Y finalizar, con lo cual se inicia la importación, que vamos a ser muy rápida porque son muy pocos, 2 megas. Con esto ahora tenemos el clip de película en la biblioteca en la que aparece el movimiento. Veamos entonces ahora lo que ocurre si lo ponemos en el escenario con código. Vamos a vincularlo, exportar para ActionScript, vamos a poner la clase con mayúscula y recuerda que aquí aparece como punto, pero recuerda que si no tendríamos que ponerlo también porque sería el nombre de la clase. Dejamos simplemente caminante como nombre de la clase. Y vamos para empezar a crear la primera parte del código. De nuevo, esto ya he hecho tantas veces. Y vamos a darle una posición para que aparezca, aproximadamente tendremos que aparezca, para que se vaya moviendo. Pero ahora vamos a ver lo que ocurre con esto, que lo único que hace es poner una instancia en el escenario de ese clip de película y en una posición concreta. Aquí lo vemos. Ahora se mueve los pies, pero sin embargo no anda por el escenario, lo contrario de lo que ocurría antes, que no movía los pies, pero se desplazaba. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer como antes es añadirle el listener y usar el evento enterFrame para que se desplace. Lo puse un poco hacia afuera para que aparezca como si estuviera llegando por el lado izquierdo y se irá moviendo hasta que salga por el derecho. Tenemos que darle también, ya lo ves aquí, el color de fondo que sea igual que este, para que no se vea este contraste, si no veríamos que se movía no solo la figura, sino también el fondo de la figura parecía que se estuviera moviendo. Así que vamos a llevar a cabo esos cambios. Como hacíamos antes, le damos el color de fondo, el mismo que tiene el clip de película. Y ahora, también en código, exactamente como antes, escribimos el listener, que va a ser también igual, y vamos a darle una velocidad de 7, aunque esto podíamos cambiarlo. Ahora la diferencia es que se moverá el clip, pero el clip a su vez tiene movimiento con los pies del personaje que se van como si estuviera andando. Si lo probamos, observa como ahora el personaje aparece por la izquierda y realmente va andando por el escenario hasta que desaparece por la derecha. Creo que un efecto ya bien conseguido, un personaje de un tamaño puede que grande para el escenario, aunque eso depende, podemos modificarlo desde luego. ¿Qué es lo que ocurre exactamente con esta otra versión? Que utiliza un clip de película, que es exactamente el mismo, pero de un tamaño menor. Y que, como podemos ver en el código, es exactamente el mismo, solo que ahora la clase se llama Camina Mini, pero el resto observa como es exactamente lo mismo. Si lo probamos, esta otra versión, vemos exactamente lo mismo, el personaje desplazándose de izquierda a derecha, con un movimiento bastante natural, que podemos modificar con la velocidad, pero creo que ya bien logrado. Esta es una de las formas en la que podemos crear animaciones en Flash, pero existe otra que podría crearse toda desde el propio Flash, en el cual se puede crear la animación fotograma a fotograma. ¿Qué es esta otra que vamos a ver aquí ahora? El resultado, la salida en pantalla, como vemos, es prácticamente igual, es muy similar a la que estábamos utilizando antes en el movimiento del personaje. Pero si vamos ahora a la biblioteca, podemos ver como ahora aquí tenemos un clip de película que lo que contiene son 5 imágenes PNG, que son las que aquí vemos, y cada fotograma, como vemos, es el movimiento, que por tanto ahora en lugar de ser la película, lo tenemos fotograma a fotograma, y por tanto ahora también tenemos que cambiar el código, vamos a ver ahora cómo podemos hacerlo en el código, para que siga apareciendo el movimiento tal como tenemos aquí.
De este modo, entonces, ahora tenemos con el código que controlar dos movimientos. Uno es el movimiento que se va a producir en el escenario principal, que será el clip desplazándose de izquierda a derecha, pero otro es también el movimiento dentro del propio clip, en este caso con el nombre de camina, que tenemos que hacer que se mueva en los fotogramas y cuando llegue al último que vuelva. En este caso es al segundo porque el primero se mantiene siempre igual. Dentro de la función que creamos antes se mantiene la parte que ya teníamos y ahora le añadimos un condicional. Este condicional if que va a controlar, como vemos, el clip de película, la línea de tiempo del clip de película, camina, y utilizamos current frame para controlar el fotograma en el que se encuentra. Si es el 6, que es el último en esta primera parte, entonces le decimos que vuelva al principio, que haga un go to y un stop. Al 2 ya decía que el 1 se mantiene igual, que va a hacer el movimiento del 2 al 6. Y si no es así, como vemos, go to and stop, pero le indica que pase al current frame más 1. Por lo tanto, irá avanzando un fotograma cada vez, hasta que llegue al 6, en el que de nuevo volverá al 2. Con eso tenemos esta reproducción continua del movimiento de las piernas y seguimos teniendo el movimiento, el desplazamiento por el escenario mediante el uso de un valor que cambia para X, para que se desplace hacia la derecha como antes. Con esto ya vemos las formas fundamentales de llevar a cabo animaciones con Flash. Creo que se ve que es bastante más sencillo de lo que parece y con la ayuda de programas como Poser pues podemos conseguir realmente de forma muy rápida resultados, creo que visualmente muy logrados. Ahí lo vemos, el personaje, el movimiento y el desplazamiento. Una de las ventajas de utilizar este sistema y por lo tanto crear la animación con imágenes PNG como hicimos aquí es que estas imágenes PNG, cuando las creamos dentro del propio Poser, podemos hacerlas transparentes y por tanto posteriormente usarlas dentro de Flash con transparencia, lo que tiene muchísima utilidad para que quede bien con los fondos que usemos. Junto con el videotutorial irán los archivos de prácticas y entre ellos uno con el nombre de animación 4FLA, en el que, como podemos ver, aparece una nueva animación creada también con Poser, pero en este caso con el fondo transparente, el fondo de la imagen. Si aquí cambiamos el fondo de la película y le damos cualquier otro color, observa cómo la imagen se adapta porque el fondo de la imagen es transparente. Igual podría ser con un paisaje, con una foto. Vemos cómo siempre se adapta al fondo. Podemos ver en la biblioteca cómo hemos usado imágenes PNG. Después creamos un clip de película y estas imágenes PNG ya las creamos en Poser como imágenes transparentes. Es otro de los formatos PNG que permite que la imagen sea transparente. Posteriormente, indicamos a la hora de renderizar, de crear la película, que la creen como imágenes y de tipo PNG. Lo vemos un momento en Poser, aunque no es imagen, la creamos exactamente igual que antes. Una vez hecho y ya cuando lo tengamos renderizado, simplemente desde render, ahora al crear la animación, aquí en hacer película, en configuración de la película elegimos que sea archivo de imagen, en renderización tipo Poser 4, también podemos usar Firefly, cualquiera de los dos, pero aquí en render settings comprobamos que que renderice sobre negro, tiene que estar elegido negro. Y una vez hecho esto, tal como está, pulsamos sobre animación, aquí lo tenemos, hacer película, y ahora aquí nos dice que lo guardemos y le damos como formato PNG. Ese es el formato, con algún otro se podría también, pero con este permite hacerlo transparente. Pulsamos sobre guardar y ya lleva a cabo el renderizado de todas las imágenes, no solo de la primera, sino que vamos a tener toda la película en imágenes PNG, que una vez creadas, pues simplemente tenemos que importar a Flash y crear un clip de película, añadiéndolas fotograma a fotograma, y ya tendremos la imagen transparente. Una vez creado, aquí tenemos la imagen, que como vemos, el fondo es transparente.
Aquí tenemos el clip de película, que en este caso son 16 fotogramas. Cada uno de los cuales pues es lo que nos acaba de crear ahora con el movimiento. Le ponemos aquí en el primer fotograma porque si no se estaría moviendo siempre. Y recuerda que esto muy probablemente cuando lo quieras utilizar en una película quieras que esté quieto en un momento y que después empiece a andar. Por tanto, aquí dentro del clip de película le ponemos un stop porque después en la línea de tiempo principal el código es exactamente prácticamente el mismo que el que utilizábamos en los anteriores ejemplos. Aquí lo puedes ver. Simplemente le llamamos ahora muñeco y hacemos referencia al número total de fotogramas, que son 16 en lugar de los 7 que creo que eran en el anterior ejemplo, pero el resto, como ves, es exactamente lo mismo. El kit de película, para los más rookies, pues simplemente lo que vas haciendo es arrastrando, creas aquí todos estos los conviertes en fotogramas clave y vas arrastrando cada una de las imágenes. Y posteriormente también de modo muy sencillo, yo simplemente las arrastro primero en cada fotograma y una vez que ya están en pantalla, es bastante más sencillo en ese momento determinar sus características, indicando para cada uno aquí la localización X e Y para que sea exactamente la misma, el que esté en el primero, pues simplemente yo después lo que hago es ir copiando y pasando en cada uno de ellos y pegándolo para que quede exactamente igual. Es el modo en el que te aseguras tanto para X como para Y. Son 3 minutos hacerlo. Vemos que esta versión de Poser, la 6 y desde luego también la 7, tiene la posibilidad de exportar como SWF. Me imagino que también tendrá alguna opción para poder ya exportar el clip de película, pero aquí tenemos ya este sistema y siempre se pueden ver otros. Desde luego creo que el resultado final da una idea de la potencialidad de lo que podemos hacer con esto. Vamos ahora a ver los timers, que podemos considerarlos como si fueran alarmas en un reloj. Tenemos que iniciar un timer con start y a partir de ese momento empieza a contar y nos envía un mensaje con un intervalo de tiempo que tenemos que indicarle. Por ejemplo, podemos crear un timer para llamar a una función específica cada tantos segundos. El modo de configurar un timer, de nuevo, es creando un objeto timer y tenemos que pasarle siempre el número de milisegundos que hay entre los eventos que va a desencadenar. Como decíamos, el timer hay que iniciarlo con start y hay que decirle cuántos segundos tienen que pasar entre repetición y repetición del evento, que es lo que va a seguir el timer. Se le puede pasar un segundo parámetro, que es el número de eventos que queremos que tengan lugar, aunque en este caso vamos a trabajar solo con los milisegundos. El código que vamos ahora a escribir lo que hace es crear un nuevo timer que va a desencadenar un evento cada 1000 milisegundos. El valor hay que pasárselo en milisegundos, por lo tanto es cada segundo. Y lo que va a hacer es llamar a una función, a la que vamos a llamar por ejemplo función timer. Empezamos por crear un objeto de la clase timer, del mismo modo que lo hemos hecho en las otras ocasiones y pasándole ahora, como decíamos, como parámetro el tiempo entre cada uno de las repeticiones del evento, que va a ser un segundo, 1000 milisegundos. A continuación vamos a añadir un listener. El listener que, como vemos, le vamos a aplicar a el objeto timer que acabamos de crear. Va a ser un timer event timer y se lo vamos a hacer que desencadene la función timer, que es la que vamos a crear ahora. Los distintos tipos de eventos que se pueden aplicar a los listeners hablaremos desde luego mucho más en profundidad a lo largo del curso. Esta función que vamos a crear ahora, desde el momento en el que iniciemos el timer, va a ser llamada cada segundo. Aquí vemos el funcionamiento de un timer. Lo que vamos a hacer en este caso es que esta función dibuje un punto en el escenario y así cada segundo irá dibujando un punto y acabaremos teniendo una línea de puntos en el escenario. De nuevo, todo ya visto con el uso de graphics. Le damos un color y dibujamos el círculo
que hacemos mediante el uso de target current count, aumentando para que vaya el punto cada vez apareciendo más hacia la derecha. Pero ahora queda iniciar el timer, que como decíamos hay que hacerlo con start, que será en el momento en el cual el timer empiece a contar, y a partir de ahí, cada segundo, llamará a la función timer, que como decimos lo que hará será ir dibujando esos puntos. Si lo probamos, vemos como cada segundo va dibujando ese punto que va desplazándose hacia la derecha, y desde luego cambiando los milisegundos podemos hacer que vaya más rápido o más despacio. Pero podemos también usar el timer para llevar a cabo las acciones para que se mueva el clip de película, que antes hacíamos con un enter frame. Vamos a ver ahora cómo podemos cambiar el código y utilizar en lugar de enter frame un timer que va a dar un resultado final muy parecido. Lo podemos ver aquí, que ya es este que vamos a ver ahora terminado, pero ahora usando un timer en lugar de enter frame. Aquí tenemos el ejemplo con el código que ya creamos antes, usando enter frame. Tenemos ya aquí la película, el clip de película, y este es el código que ya creamos y que ahora vamos a modificar. Para empezar, antes de modificar el listener, lo que vamos a hacer es crear el timer, que ya decimos que es lo primero que tenemos que hacer, crear el objeto timer. Y vamos a darle 90 milisegundos, esto podemos cambiarlo según la velocidad a la que queremos que se mueva el personaje. Ahora, por tanto, tenemos un timer en camina timer. A continuación creamos el listener cambiando el evento enter frame por el timer, como decíamos, que es el que vamos a usar. Se lo aplicamos a camina timer y lo que va a hacer es llamar a una función que llamamos animar camina, que es exactamente la misma que ya tenemos aquí. Así que la parte que tenemos que cambiar es el timer y el listener. La función queremos que haga exactamente lo mismo, así que no cambiamos nada. La única diferencia es que aquí ahora, en lugar de ser el evento cada vez que entre un fotograma, un enter frame, va a ser cada vez que el timer devuelva el aviso, que son cada 90 milisegundos, como aquí indicamos. Nos queda, como en la anterior ocasión, iniciar el timer, que recuerda que tenemos que hacerlo con start. Iniciamos el timer y ya con esto podemos probarlo. Y vemos como el resultado es muy similar al que era antes con un enter frame. Tenemos de nuevo el clip de película desplazándose y el muñeco moviéndose. Y con esto creo que ya hemos visto cosas interesantes, pero si recapitulamos todo lo que ya hemos visto hasta ahora, ya tenemos que tener dominio para empezar a mezclar los distintos tipos de objetos con los que trabajamos y empezar a crear cosas a partir de eso. Por ejemplo, aquí tenemos esa misma imagen y hasta aquí era donde iba a quedar, pero estuve mirándolo un poco y algo que podíamos hacer, por ejemplo, ver cómo podemos ahora hacer para parar la imagen. Pues con un clic podemos parar la imagen. Y cómo podemos hacer para que vuelva a moverse. Con un doble clic hacemos que vuelva a moverse. Vamos a ver cómo podemos escribir ese código, de qué modo sencillo y todo con cosas que ya hemos visto, para poder hacer que la imagen se pare y vuelva a ponerse en marcha. Aquí tenemos esta versión, que es la que acabamos de crear, de momento sin tener esa posibilidad de parar el clip de película. Lo primero que vamos a hacer, como vamos a poder parar el clip de película usando el puntero, vamos antes de nada
al clip de película y vamos a quitar el stop que tiene aquí en el primero de los fotogramas. Lo eliminamos. Esto nos permite ahora en la escena principal, la que tenemos aquí, en su código, este condicional que era justo para que se estuviera moviendo aún teniendo el stop, esta parte ahora podemos eliminarla porque el clip de película al no tener stop va a estar moviéndose. Vamos a poder pararlo con el clic, como ya digo. Así que esta parte podemos borrarla, no la necesitamos. Y de momento tal como está, si lo probamos, está justo como antes. Como vemos, sigue desplazándose. De momento no se para ni mucho menos, que es lo que vamos a crear ahora. Pero sí que se sigue desplazando con ese cambio que hicimos. Pues ahora vamos a ver cómo podemos hacer entonces para pararlo. Piensa un poco qué es lo que tendríamos que hacer. Queremos pararlo, desde luego el evento, podríamos hacerlo con muchos eventos. Vamos a hacerlo con un clic. ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer? A partir de lo que llevamos visto hasta ahora, creo que ya tendría que empezar a estar claro. Vamos a tener que crear un listener que permita detectar cuando se pulsa, cuando se hace clic. Indicar que cuando se haga clic en el escenario, en stage, en cualquier punto, podría ser también sobre la propia imagen, sobre el clic de película, pero vamos a hacerlo sobre el escenario. Y simplemente, pues como ya hicimos en otras ocasiones, indicando move event click y indicando la función a la que vamos a llamar, que es la función parar. Y ahora creamos esa función parar, que de nuevo también si miras el código tiene que parar dos cosas. Tiene que parar el movimiento de los pies del clip de película y tiene que parar también el timer para que pare, por tanto, para que deje de repetirse cada esos 90 milisegundos el movimiento por la pantalla. Por tanto, tenemos que hacer dos stops dentro de esta función en la que le indicamos que pare por un lado el clip de película, que antes se paraba con el stop que teníamos en su línea de tiempo, ahora lo hacemos de este modo, y el otro que pare el timer, por tanto dejará de seguir cada 90 milisegundos llevando a cabo esta acción y por tanto tampoco se moverá a lo largo del escenario. Con esto, si lo probamos, en principio exactamente lo mismo que veíamos antes, está desplazando, pero ahora cuando pulsamos vemos cómo se detiene la imagen. ¿Cómo hacemos ahora para que vuelva a moverse? Vamos a hacerlo con un doble clic. Si usamos doble clic, justo como hicimos ahora con clic, simplemente cambiando el evento, no nos va a funcionar. La razón, mirando la documentación de Flash, lo podemos encontrar rápidamente. Se debe a que, por defecto, el doble clic está deshabilitado sobre los objetos, por lo tanto no funciona. Hay que habilitarlo mediante la propiedad doble click enable, esta que vemos aquí. Tenemos que hacerla true, verdadera, para que sobre el objeto que indiquemos, que en este caso va a ser el escenario, stage, sí podamos hacer doble clic y sí acepte el doble clic para llevar a cabo determinados eventos. Así que para empezar vamos a habilitar doble clic. Ya decimos, lo vamos a hacer sobre el escenario, sobre stage, y lo hacemos igual a true. Ahora sí que ya podemos aplicar el evento de ratón doble clic y prácticamente ahora lo que tenemos es que vuelva a andar. De nuevo no sería mala idea que pares ahora el vídeo y que intentes hacerlo por tu cuenta, es muy similar. Ahora simplemente cambiar lo que ahora tenemos que poner aquí y la función, una función nueva, llámale función andar o como quieras llamarle. Lo vemos entonces, ya lo voy a pegar, simplemente creamos el listener, usamos doble clic y la función vamos a llamarla andar, y ahora en la función andar ponemos de nuevo a funcionar el timer con camina timer start y ponemos a funcionar de nuevo el clip con camina play. Simplemente con esto, al hacer doble clic, volverá de nuevo a moverse tanto el clip de película como también se desplazará a través del escenario. Pero sí, si lo probamos tal como lo tenemos, si hacemos clic, se para el caminante y si hacemos doble clic, vuelve otra vez a moverse.
Esto recuerda que de modo muy sencillo, con unos pocos cambios en el código, podríamos hacer que en lugar de ser sobre el escenario, que fuera sobre la propia figura. Ahora para porque está en el escenario, pero podríamos hacerlo que fuera sobre el clic, con lo cual nos permitiría de este modo mover o parar a distintas imágenes, distintos clips que estuvieran en el escenario al mismo tiempo. Por tanto, creo que de nuevo también la potencialidad del trabajo con ActionScript 3.0 creo que está quedando clara, espero. Sería tan sencillo como modificar aquí stage por camina, aquí stage por camina, y recuerda, igual que hicimos aquí con double click enable para stage, tenemos que hacerlo también entonces ahora, o lo cambiamos aquí, porque ahora en el escenario no nos hace falta, también para habilitar el doble clic en camina. Si volvemos a probar la película ahora, si pulso en cualquier sitio del escenario, como vemos, no se para. Sin embargo, si pulso sobre el muñeco, vemos cómo se para. Y si hago ahora doble clic, cómo se vuelve otra vez a poner a andar. Pero ahora solo funciona si lo hacemos sobre el propio clip de película, como vemos. Se podría hacer con más de uno, como decía, y por tanto ya casi así podríamos tener creado nuestro primer juego con este código. Bueno, pues igual que se va por el lado derecho del escenario, también terminamos aquí este vídeo tutorial. Seguiremos aún viendo otros temas de inmersión en ActionScript 3.0 antes de empezar con los fundamentales de objetos y clases. Nada más, os hablo Jesús Conde, nos vemos.